اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Continuando con estas aleyas, en las próximas aleyas habla de la división de este grupo humano en dos, el grupo de los creyentes y el grupo de los incrédulos. Al fin y al cabo, ante las pruebas, ahí digamos se distingue quién es el seguidor de la verdad y quién no. Hasta antes de que haya pruebas claras, uno puede ser que acepte o no acepte una fe, no tiene de alguna manera una prueba o un argumento o una evidencia y una excusa como para poder decir, bueno, yo lo acepto por algo que está claro. Pero una vez que llega la prueba, ya la aceptación o el rechazo está totalmente aprobado por la lógica y por la razón, más allá de la religión, de que al fin y al cabo uno o desea ser creyente o desea ser incrédulo, pero no es una cuestión de conocimiento, porque la prueba les llegó y la misma lógica de ellos era esa. Cuando llegue la prueba clara, entonces yo acepto. Entonces cuando hay una prueba clara y uno no acepta, ya es una cuestión de decisión pasional, digamos, no tiene que ver con una cuestión de elección correcta basada en un argumento. Entonces es una decisión, por eso después viene el castigo, es el ser incrédulo. Cuando hay una prueba para la fe es un gran problema. Diferente a la persona que no cree porque no le ha llegado la prueba, por ejemplo, como tenemos el caso de los mustadafina fil ard, que dice el Corán que son los desposeídos en la tierra, gente que no les llegó. A pesar de que racionalmente igualmente en la naturaleza humana tendrían que ser monoteístas, pero supongamos que no hubo un mensaje, no hubo una evidencia, por eso Dios enviaba profetas, para decir, bueno, mira, si el intelecto no te permitió, digamos, llegar a mí, igualmente te mando un profeta. Esa es la excusa o la evidencia divina. De hecho, hay una comparación que se hace entre el intelecto y el profeta cuando se dice en las narraciones que hay una evidencia manifiesta y una evidencia oculta para el ser humano. La oculta es el intelecto y la manifiesta es el profeta. Entonces dice, Innal ladina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyya. Dice, aquellos que no creyeron de entre la gente del libro y los asociadores están en el fuego del infierno y estarán allí por siempre. Y son ellos lo peor de las criaturas. Dice que son incrédulos, a pesar de que son gente del libro, porque no creyeron en el nuevo mensaje, que era, digamos, su obligación. Por lo tanto, la incredulidad está unida a esta nueva manifestación de su creencia, que es la no aceptación del nuevo mensaje. Y después habla, obviamente, de cuál es su castigo. Dice que es un fuego infernal por siempre, eterno, muy similar a lo que dice, por ejemplo, en otras aleyas sobre esta gente que no creía, de que son lo peor de la creación, además del castigo. Dicen, el título que Dios les da es que son lo peor de la creación. Dice, Inna sharra dawabbe inda Allah as-summul bukmul ladina la yaqilun. Dice, los peores de entre los seres ante Dios, estos, digamos, los seres que caminan, digamos, en la tierra, los seres vivos, son los que no hablan y no escuchan, y los que no piensan, los que no reflexionan. Ulaika kal an'am bal hum adall, dice en otro lugar, dice, ellos son como animales, o son aún peor, más perdidos, más desviados. Ulaika humul ghafilun, son los que están distraídos, los que están dormidos, digamos, los que no están conscientes de la realidad, cuando no aceptan la prueba. Entonces, habla obviamente no de la gente que no tiene conocimiento o que no tiene pruebas, sino habla de la gente que no, lo hace con mala intención. O sea, tiene la prueba, lo acepta, pero no lo acepta como prueba lógica, digamos. O sea, la reconoce, pero la rechaza. Es decir, que no la desea, ¿sí?
muchas veces uno entiende cierta realidad y hay pruebas claras, pero la rechaza internamente. Dice, bueno, estos son lo peor de la creación justamente porque están cerrando las puertas a la felicidad. O sea, cuando viene la prueba para creer, obviamente la prueba es la puerta hacia un camino de guía y de felicidad. Ellos por orgullo o por, digamos, porque son testarudos, directamente no lo aceptan. Entonces es como que realmente hay que aceptar esta idea de Dios de que son lo peor de la creación. En otro sentido habla de los creyentes, cuando dice Innal ladina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Mientras que los creyentes dice aquellos ciertamente que creen y hacen el bien, digamos, hacen todo tipo de bien, ellos son lo mejor de la criatura. Luego habla de la recompensa, dice Jazauhum inda rabbihim jannatu adn, dice su recompensa, su retribución ante Dios, ante su Señor, serán los paraísos del Edén, que, bajo los cuales, digamos, corren ríos y estarán en ellos por siempre. Dios estará conforme y satisfecho con ellos y ellos también con Dios, siempre y cuando, digamos, aquellos dicen son los que temen a su Señor. Es interesante esta comparación que se hace entre la fe y la incredulidad. Cuando se habla de la fe, se habla de la fe y de los que actúan el bien, digamos, hacen el bien. O sea, los que tienen fe y los que actúan, los que hacen el bien. Mientras que cuando hablan de los incrédulos, solo dice el incrédulo, no el que hace mal. ¿Por qué? Porque la misma incredulidad ya es suficiente para ser un pecador. O sea, ya está claro que el que es incrédulo, su acción siempre va a estar en desobediencia. ¿Por qué? Porque como no cree en Dios, no hace nada por Dios. Entonces cualquier acción que haga, por más que sea considerada una buena acción, al no ser por Dios o para Dios, para obedecer a Dios, para conformar a Dios, entonces ya es considerada una acción, digamos, desviada. Mientras que el de la fe no, dice que la fe, digamos, tiene una manifestación interna y una manifestación externa, una teórica y otra práctica. La interna es justamente la creencia y la práctica es el acto, la conducta, el comportamiento. Entonces habla, bueno, de esta división entre la fe y la gente que no cree. Luego da el título de los mejores de la creación, de las criaturas, del mismo modo que en otras partes hablan, digamos, de que el ser humano es hasta superior a los ángeles, ¿no? Acá de hecho dice Khairul bariyah, es lo mejor de las criaturas, de la creación. Y luego habla de los tipos de recompensa. Hay dos tipos de recompensa, una material y una espiritual, porque dice, por un lado, que su recompensa serán los paraísos o los jardines del paraíso, y después será también que Dios estará satisfecho con ellos. O sea, el cuerpo tendrá su recompensa en el paraíso y el espíritu en la conformidad de Dios. Entonces, esto es un poquito la unión entre estas dos formas de recompensa divina. Una recompensa para los cuerpos y otra recompensa para las almas. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.